Es la primera vez que escuchamos en Palencia y de forma pública una voz discordante, una voz a favor de la tala selectiva de árboles en el Parque de Jardinillos. Y es la voz de un experto, de un profesor de Ingeniería Forestal, del director de la Cátedra de Micología de la UBA. Alerta que de no talarse los árboles enfermos en el Parque de Jardinillos, cuando llegue la época de fuertes vientos, la población correrá peligro. Recordamos que este parque está situado muy cerca de las estaciones de trenes y de autobuses de la entrada a esta capital palentina. Se talarían unos 70 de centenares de árboles. Aún así, hay palentinos que se van a seguir concentrando los domingos en contra de esa tala. Juan Andrés Soria de Rueda, mucho se habla en Palencia sobre esa tala de árboles, de algunos árboles aquí en el Parque de Jardinillos donde nos encontramos. Incluso ha salido un colectivo en contra que viene aquí los domingos, pero usted como experto forestal tiene otra visión de lo que quiere realizar el ayuntamiento. Bien, yo en principio me aterroricé, o sea, la noticia de la corta de árboles, pensé, digo, me angustié mucho, ¿eh? Pero luego posteriormente pues me enteré que es que de los 1000 árboles que hay, 1000 árboles y arbustos, pues iban a ser una cantidad del orden de 70, mucho más reducida, ¿eh? Entonces, y luego viendo árbol por árbol, nos encontramos con que una serie de ellos realmente son peligrosos. Este tipo de corta sería una corta de policía que llaman en el argot del mundillo de los árboles, y que significa árboles que son verdaderamente peligrosos y que no es ninguna broma, porque es que hay niños en España que han muerto por árboles que aparentemente alguien podía pensar que estaban perfectamente sanos y resulta que es que tenían algún problema estructural grave por motivos varios, porque ya se han estropeado en la base, o bien porque tienen algún tipo de malformación o de afección, o simplemente que están demasiado juntos. Los árboles, cuando están demasiado juntos, los más defectuosos o del interior, terminan por verse afectados por enfermedades y caer. Que en un bosque natural no pasa nada, caen los árboles, pero cuando hay personas de por medio es lo que a mí me preocupa, porque tristemente cada año hay árboles que caen y tenemos tragedias, claro. Está usted justo al lado de uno de esos ejemplares que, bueno, pues que según su criterio experto no podría aguantar mucho, ¿no? No podría una gran ráfaga de aire. Cierto. Por ejemplo, pues este álamo blanco que tenemos aquí, lo ves por fuera y parece perfectamente sano, pero luego ves que la base está totalmente descompuesta, el interior. Entonces la resistencia más bien está aguantando en este momento entre estos dos árboles, pero tiene un conjunto incluso de larvas que están afectando a la base del tronco y que lo considero, por ejemplo, como muy peligroso. No ahora, en febrero, pues hace un tiempo así bastante calmado, pero llega el mes de marzo ventoso, que no es ninguna broma, y es un momento en el cual suele haber caída de árboles, ¿no? Y esto sí que es conveniente, la corta, como ha ocurrido, de hecho un pino del Himalaya, que le tenía yo aprecio, pero es que empezó, se ve que estaba muy junto con otros y terminó por inclinarse. Suelen avisar, los pinos, por ejemplo, de ese tipo, suelen avisar, o sea que está inclinándose, ya el ángulo era ya, pero ya era de preocupación, entonces se estaba descalzando y esto estaba esperando que venga. Y ha sido positivo, En fin, yo soy de la idea que en lugar de este pino del Himalaya, pues se planten 5 de esa misma estirpe, que son de Pakistán, y que alguien pueda ir a ver esos árboles de ese lugar. Y me parece positivo, pero ese árbol no podía seguir estando ahí, es que me daba hasta miedo, Aparte de, por razones lógicamente de peligro, ¿no? Para los que paseamos por aquí por el Parque de Jardinillos, para los palentinos, el quitar los árboles enfermos puede ayudar también a mejorar el entorno natural, puede ayudar a mejorar a los otros. Sí, de hecho es que es una de las normas tradicionales, que cuando estaban todos los árboles demasiado juntos, el cortar los que están en mal estado o que están enfermos. Estoy viendo ahora un abeto también que está, pero estaba diciendo, a ver que no venga el aire, que se puede caer, ¿no?
Entonces ayuda en el momento en que de forma espontánea en la naturaleza se van secando los que están intercalados o dominados y terminan por caer, ¿no? En una zona de un enorme trasiego de gente al lado de la estación de autobuses o de tren, durante el día y durante la noche no te puedes exponer a que haya árboles así. Entonces estos hay que retirarlos, ¿eh? Y realmente no es talar este denso bosque, o sea, porque tenemos aquí un bosque muy denso porque se han ido plantando muchos árboles con motivo de distintos acontecimientos y no podemos seguir de esa manera. ¿Por qué? Pues porque hay ya algunos que están estorbando. Entonces los que están, digamos, dominados terminan por tener una parte de la copa hacia un lado y eso luego posibilita el que se puedan caer. Este, por ejemplo, se le puede tomar como diciendo, está estupendamente este árbol, dices, está muy sano. Bueno, pues resulta que miras aquí y te encuentras que está totalmente descompuesto la base, totalmente, ¿eh? Hasta el punto que, incluso iba a decir, lo empujo un poco y no es cierto, pero que veis que está muy estropeado, incluso está, digamos, como había incluso unas larvas. Y tenemos un abeto del Cáucaso o de Armenia, un árbol que se desarrolla bien en Palencia, pero que en este caso, este ejemplar, está virtualmente muerto. Permanece un poco verde en las acículas. Entonces ¿qué ocurre? Que se mantiene en pie, pero en cualquier ráfaga de viento o de un airón de estos fuertes de marzo se puede caer justo aquí por donde sale la gente de la estación de autobuses. Este árbol pues no es recuperable, ¿eh? Está muerto a las grietas de la corteza y vemos, se nota que hay una parte muerta en el tallo. Y el futuro pues es bastante negro. Se pueden plantar, soy de la idea que este árbol, que es bastante resistente a la contaminación y que es muy bonito, que en su lugar pues la costumbre tradicional de por cada árbol que haya que cortar pues plantar otros 5 de su misma estirpe y que no ofrezca problemas graves. Esto me refiero a que se caiga un día uno y que provoque un accidente. Yo no sé, Juan Andrés, si usted ha tenido oportunidad de hablar con las personas del colectivo que se ponen totalmente a esta tala y de intentar razonar con ellos que no se va en este caso contra el medio ambiente, sino que es incluso algo necesario, ¿no? Un saneamiento necesario. Claro, si os digo que es que yo pertenecía a la clase de personas que decía, esto es indignante, es intolerable, pero luego mirando árbol por árbol, también acompañado, que he venido con personas expertas que me han ido comentando sobre que hay ciertos árboles que esos en un momento dado el cortarlos llega a ser imprescindible para que se mantenga incluso en buen estado, porque si tú tienes un bosque en el cual hay una cantidad enorme de árboles y ahora como consecuencia, por ejemplo, del cambio climático, los bosques excesivamente densos, plantaciones en este caso, llegan a ser mucho más sensibles a plagas, por ejemplo, y que a la larga puede ser la muerte del arbolado y que podríamos asistir a la muerte. Yo he estado viendo bosques o plantaciones de árboles en las cuales estaban demasiado densas, no se intervino nada pensando que así sería mejor y puedes llegar a una mortandad, entonces eso es mucho peor. Entonces yo he estado, digamos, muy preocupado, pero luego con la explicación de que es una pequeña cantidad de árboles y que muchos de ellos están a una distancia unos de otros impropia, ¿eh? Cuando hablas de plantaciones de árboles para jardinería, etcétera, pues no pueden estar tan juntos muchas veces porque pueden caerse incluso de golpe, o sea, de 7, 8 juntos, ¿eh? Entonces, ante esa situación, no podemos dejar que pase esto, porque puede ser dejadez, puede venir luego alguien y decir, usted es que habiendo peligro, usted pues nada, dijo, no vamos aquí a hacer nada, ¿no? Y
es necesario, es necesario, tampoco sería el abuso, por ejemplo, el cortar más de la cuenta, podía dar lugar a que los que queden se caigan, ¿eh? Y es que ha pasado en algún parque o en alguna zona verde que por motivos varios pues han cortado más de la cuenta y ha sido mucho peor, ¿eh? Pues muchísimas gracias, ha sido un placer escucharle.